Hola, ¿cómo están? Bueno, es junio del 2025, acá en Argentina, al momento que estoy grabando este video. Y la verdad que es un video sobre el tema del precio de la 3DS, ¿sí? No tanto de los juegos, no me quiero meter tanto en el tema del precio de los juegos físicos, que también hay bastante para analizar ahí, sino más bien en el tema de las consolas usadas que se suelen ver hoy en día de Nintendo 3DS, el precio al que están, en general, y el porqué de ese precio. Es decir, hay un consenso, me parece, que en el público gamer, que es que Nintendo 3DS hoy en día tuvo un subidón de precio en el último tiempo. Pero, ¿cuál sería el último tiempo? ¿El último mes? ¿Los últimos 2 meses? ¿El último año? Yo soy alguien que me gusta mucho el tema de analizar las cosas, de pensar, no repetir solamente una frase, porque claro, yo podría decir, bueno, ley de oferta y demanda, y con eso te cierro el video. Pero esa frase no explica nada. O sea, sí, hay demanda, pero ¿por qué hay demanda de 3DS? ¿Cuál es la razón? Entonces, yo creo que voy a dejar planteadas un par de teorías mías de posibles causas de por qué suceda esto. ¿Por qué hoy en día hay más demanda de Nintendo 3DS que en años anteriores? Lo cual obviamente hace que el precio suba, ¿sí? Sumado a que Nintendo 3DS tiene una oferta menor a muchas otras consolas que hay en el mercado, tanto en su momento como ahora. Entonces, bueno, vamos a empezar diciendo lo siguiente. Yo considero un error el, el comparar por contraposición el precio de una consola tipo 3DS con una consola actual, ¿no? Porque hay una especie de creencia en mucha gente que una consola más vieja no puede costar de ninguna manera más que una consola actual nueva. O sea, por ejemplo, una Nintendo 3DS no puede estar más cara que una Nintendo Switch nueva o que una, pongámosle, PlayStation 5, que es una consola de hoy en día. No puede. Entonces siempre vemos esos comentarios, o escuchamos a la gente decir, pero una PlayStation 5 te cuesta eso. Bueno, eso es porque la gente piensa que lo nuevo es mejor que lo viejo, y yo creo que la gente que dice eso, piensa que lo nuevo pisa a lo viejo. Obviamente que hay un tema de tecnología desarrollada que es algo que, obviamente que lo nuevo tiene mejor tecnología, tiene mayor tecnología, pero una consola no se define nada más por la tecnología que tiene encima, sino también por su catálogo y por su momento de salida. Cuestiones a considerar antes de largar esa frase. Entonces me parece que hay que analizar bien cada caso. Vamos por el tema de 3DS. La 3DS es una consola que eh, empecemos con datos. Es la última portátil dedicada de Nintendo. Es la última portátil. O sea, no hay otra portátil de Nintendo después de la Nintendo 3DS. Está la Switch. Si querés, si querés hilar más fino, la Switch Lite. Pero bueno, digamos que la Switch sería. La Switch no es una portátil, es una híbrida. Entonces, la última consola portátil de Nintendo con juegos desarrollados con el concepto portátil detrás es la Nintendo 3DS. Eso ya es una causa para mirarla con un poco más de cariño esta consola, o por lo menos con un poco más de curiosidad. Y hablo con un poco más de curiosidad para alguien que quizás no tiene ni idea de lo que es la 3DS. Después, vamos a poner el caso de la Nintendo Switch. La Nintendo Switch es una consola que vendió lo que no está escrito. Creo que está en 150 millones o por encima de ese número. No sé si la más vendida, la segunda más vendida, no tengo bien ese dato. Pero piensen que con la Nintendo Switch entra un nuevo grupo de gente, de consumidores que antes no tenía. La Nintendo Switch fue la puerta de entrada para mucha gente que estuvo alejada de Nintendo durante quizás toda su vida. Quizás el primer Mario que jugaron fue el Super Mario Bros. De 8 bits en un Family Game, ni siquiera en un Famicom, en un Family Game. Y de ahí saltan al Mario Odyssey de la Nintendo Switch. Gente que estuvo alejada durante 30 años, por diferentes razones. Primero porque en el país, por ejemplo acá en Argentina, Nintendo no tuvo distribuidor oficial tanto tiempo como sí, por ejemplo, Sony. También por el tema de la piratería, acá siempre primó lo que la consola pirata o que se podía piratear, siempre primó. Entonces me parece que
la Switch lo que hace es traer un público nuevo. Tiene sí a los nintenderos de siempre, como digo yo. Yo soy un nintendero de siempre, yo consumo Nintendo desde siempre. O sea, por eso yo les digo que el Mario Odyssey a mí no me hizo arquear una ceja, porque yo ya había visto todo lo del Mario Odyssey, digamos que ya lo había visto en el 98, o en el 97, no me acuerdo cuando lo jugué, en el Mario 64. Pero también entiendo el tipo que nunca jugó Mario, o jugó nada más que el de 8 bits, y salta al Mario Odyssey. Entonces, pensemos eso, hay un gran público nuevo en Nintendo, que es el público que viene de PlayStation en general, en su mayoría, de Xbox o de PC. O incluso el público que viene de juegos de celular. Entonces ese público llega a Nintendo con la Switch. Le gusta lo que ve, porque empieza a jugar un Mario, empieza a jugar un Kirby, empieza a jugar un Yoshi, empieza a jugar un Pokémon, juegos que quizás solamente jugó en la computadora, emulándolos. Y de repente, como les gustan esos juegos, dice, che, ¿y qué hay más atrás? Me encanta esto, lo estoy disfrutando, lo consumo en cantidad. Pero ¿qué hay más atrás de esto? ¿Cuál es la consola inmediatamente anterior a la Switch? Bueno, ahí tenés dos caminos. Porque la Switch es una consola que unifica caminos, digamos, el portátil y el de sobremesa, se unifican en la Switch. Pero vos tenés dos caminos para atrás. Tenés Wii U y tenés 3DS. El caso de Wii U es un caso que es particular porque digamos que es una consola que no vendió bien, que tiene un gran catálogo, pero que poca gente lo tuvo, y mucho más en Argentina, o sea, mucho menos gente la tuvo en Argentina. Sumado a eso, está el tema de que la mayoría de los juegos de Wii U, los juegos importantes, fueron porteados a Switch. Entonces, en el mercado argentino no hay mucho, y quizás mundial también, no hay mucho interés en ir para atrás con la Wii U. Porque la gente lo que piensa, sobre todo el que no es coleccionista, el que quiere jugar y quiere tratar de tener todo lo más posible en una misma consola, dice, che, ¿para qué voy a ir a la Wii U si todos los juegos de Wii U, o el 99% de los juegos de Wii U, los tengo en la Switch? No me interesa eso. Pero ¿qué tal la otra consola? Bueno, ¿cuál es la otra consola? La 3DS. La 3DS es la inmediatamente anterior a la Switch. Ese es otro motivo por el cual se busca la 3DS. Porque una vez que se conoce el catálogo de Switch y que gusta ese catálogo, se busca ir para atrás. Y lo más fácil de conseguir hacia atrás, ¿sí?, es la 3DS. Lo más fácil de conseguir me refiero a lo más disponible. Porque claro, vos podés ir a buscar un Game Boy Color, podés buscar un Game Boy Advance, pero recordemos también que para mucha gente ya un Game Boy Color, un Game Boy Advance es algo tan retro que no lo consideran como una opción. Más bien como una curiosidad. Y yo les digo, no hablo de gente coleccionista que está en este mundillo gamer. Hablo del jugador común, casual, o del jugador que viene de quizás PlayStation, donde está acostumbrado a un poderío gráfico superior a lo que se vio en Nintendo hace ya bastante tiempo, ¿no? También hay que decirlo. Entonces van por 3DS. Acá tenemos otro elemento de por qué la 3DS es más buscada. Porque son sagas que gustaron en Switch y que la gente curiosa quiere ir para atrás y busca. Después, vamos a otra razón para mí. La retrocompatibilidad con la DS. La DS se puede jugar en 3DS. Para mí no es lo ideal, pero yo soy un snob. Entonces, yo entiendo que el tipo... Yo voy a la media. El tipo que quiere jugar todo lo posible en una consola y gastar menos plata puede hacerlo acá con un R4 de la DS o incluso flasheada. Y puede jugar todo lo de DS. Tiene la pantalla táctil. ¿Sí? Así que puede jugar los juegos de DS. Entonces es bastante interesante una consola que es retrocompatible. Que incluso no hay que modificarla para que sea retrocompatible. Y ahí tenés otra razón donde el tipo que consigue una 3DS la piensa muchas veces como una gran máquina para poder emular consolas anteriores, buscar lo retrocompatible, y esa es otra razón para mí el por qué la 3DS es tan buscada. Seguimos con otra razón, quizás menor, el tema del youtuber no me acuerdo si se llama Rubius, creo, que recientemente o este año empezó a darle pelota a la 3DS, y bueno, ahí tenemos todo un grupo, intuyo yo, que es un grupo etario joven, que sigue a este muchacho, y eso hace también que gente joven se interese en la 3DS. ¿Sí? Que pueda haber una especie de punto en común con
aquel usuario gamer casual que entra por primera vez a Switch. Puede haber un punto en común, puede haber una intersección ahí entre los dos grupos. Pero vamos, hay otras razones más. Y son las siguientes. Si nos paramos desde el lado no coleccionista, desde el tipo que quiere jugar sin gastar un peso, la 3DS, comprándote una 3DS sin caja, pelada y flasheándola, vos ahí tenés una librería no solamente propia, que es gigante, sino también tenés todo lo de DS, podés emular Super Nintendo, todo lo que es Nintendo NES, perdón, la NES, todo lo que es Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, incluso, bueno, desconozco si 64 y PlayStation también se puede, la verdad no tengo idea, soy un cero a la izquierda en todo lo que es emulación, pero se puede, o sea, es decir, es una gran máquina para jugar todo lo retro acá. Y encima portátil, importante eso. Entonces, la Nintendo 3DS es una máquina atractiva para el tipo que busca piratearla, busca gastar solamente una vez plata y tener todo. Es muy atractiva esta máquina para esa persona. Pero también es muy atractiva para el tipo coleccionista. Porque el tipo coleccionista, quizás como yo, que le gusta comprar juegos físicos, que le gusta su consola con cajita, que le gusta su consola con cajita y con protector a la cajita, ese tipo ve en 3DS un catálogo propio, el cual es muy abundante, porque la verdad que es muy abundante el catálogo, muy diverso, porque en 3DS tenés lo que quieras, juego de lo que quieras, juego rítmico lo tenés, juego RPG lo tenés, plataformas también, tenés puzzle, novela gráfica, tenés action RPG, ¿qué más tenés? De carrera, de naves, de lo que quieras, de lo que quieras. Entonces, el género es muy diverso. Y si a eso incluso coleccionás DS, porque coleccionás físico, bueno, también tenés ahí para jugar. Pero aparte, al tipo coleccionista, si le interesan las ediciones especiales, Nintendo 3DS tiene muchas ediciones especiales muy lindas y ya mucho más caras también. Porque también el tema de la edición especial es que aumenta el precio de la consola. No es lo mismo una consola como esta, que es un color base de New Nintendo 3DS, comparada a la New Nintendo 3DS XL de, por ejemplo, Metroid. O sea, hay unos varios dólares de diferencia. Y eso ya entra en el tema de las ediciones especiales. Ediciones que son muy buscadas. Quizás el que tiene una edición especial no busca flashearla, lo busca un coleccionista. Eso es así, pero también es un mercado. Y también las ediciones coleccionistas hacen que el precio de las, por lo menos las propias ediciones coleccionistas, aumente. Y aumente con el tiempo. Otro detalle importante, recordemos siempre a qué público están destinadas las consolas de Nintendo. Es un público coleccionista. El público de Nintendo no es el mismo público de Sony o de Microsoft. No es el mismo público. El público de Nintendo no está acostumbrado a lo digital, no le gusta lo digital. Lo estamos viendo hoy en día con la Switch 2, con el tema de los keycards. Ese revuelo no se daría en un público de Xbox, por ejemplo, pero sí en Nintendo, porque el tipo de Nintendo le gusta tener su juego físico. Es algo así, es algo intrínseco. También acordémonos que, por ejemplo, en consolas retro, o incluso, bueno, hoy en día en las 3DS o en cualquier consola, las consolas completas en caja, con sus manuales, sus folletos, también los juegos, por supuesto, cuestan más que una consola suelta, porque vos estás pagando todo el tiempo que esa caja y esos folletos vienen salvándose de perderse, de dañarse, de colorarse, de, no sé, de romperse, ¿no? Ese es el plus. Entonces, para pasar en limpio, la 3DS es muy buscada por el tema del nuevo público de Switch que mira hacia atrás y quiere buscar la consola inmediatamente hacia atrás que dé algo diferente a lo que da la Switch. La Wii U no es esa consola, ¿no? Podemos hilar muy fino y encontramos las diferencias, sí, pero digamos, a grosso modo, y lo que busca el casual, no es la consola, pero sí la 3DS. Es la última portátil dedicada. Es retrocompatible. Puedes jugar, o sea, podés emular incluso consolas retro en portátil. Es muy coleccionable por el tema de las ediciones especiales. Tuvo un boom después de la pandemia, que eso también hay que mencionarlo. Como todas las consolas en general después de la pandemia tuvieron un repunte, la 3DS repuntó muchísimo. Y repuntó aún más cuando se cierra el eShop. Cuando se cierra el eShop, hace ya 2 años me parece,
Repunta aún más la 3DS. Pasó de costar, en 2019 costaba más o menos $200. Y ahora está casi el doble. Casi el doble. A nivel internacional. Y a nivel nacional, esta edición por lo menos, o esta edición, están entre 450 y 550 mil pesos. Incluso las podés ver por 600. Y también depende el estado en el que estén. Acordemos una cosa, las consolas portátiles y las consolas de sobremesa difieren en el modo de uso. Una consola de sobremesa, vos le cambiás el joystick si está muy dañado, pero la consola puede estar impecable, porque lo que vos estás usando y manipulando es el joystick. En la portátil es la misma portátil la que manipulás. Entonces, cuanto más impecable esté la consola, significa que menos uso tuvo. Significa que menos manipulación tuvo, que fueron más cuidadosos con la consola. Eso aumenta el precio. Entonces, bueno, son simplemente pensamientos y razones que yo vengo pensando hace rato de por qué el tema del precio de la 3DS va en aumento, ¿sí? También pensemos una cosa, sale la Switch 2 y hay una especie de gente que, como digo yo, se quiere salvar vendiendo su consola anterior a un precio más elevado. Acá entran todas, acá entran la Switch también. Vamos a ver en este tiempo Switch vendiéndose o intentando venderse, mejor dicho, intentando venderse por un precio elevado, porque hay gente que quiere upgradear su consola y pasar a la Switch 2 vendiendo la anterior. Y eso también se ve en 3DS. Hay mucha gente que está saliendo a vender 3DS, por ejemplo, para comprarse la consola nueva. Entonces, bueno, la pone un poco más cara a ver si con eso reduce un poco la brecha de plata que tiene que poner en su bolsillo para comprar una consola. Eso pasó siempre. Pasa siempre y pasa sobre todo más en la salida de una nueva consola y más de Nintendo. ¿Cuándo se va a estabilizar eso? Bueno, esperemos unos meses. Esperemos unos meses y por lo menos ese precio, ese subión de precio debido a la Switch 2 se va a estabilizar seguro, por lo menos en las 3DS y en la Switch. Van a empezar a bajar de vuelta, por lo menos con respecto a ese subión. Pero bueno, yo quería un poco hacer este video para comentar un poco de por qué la 3DS es buscada. Porque también el tema del efecto 3D es algo que como no fue promocionado, no se puede mostrar el efecto 3D en una pantalla de YouTube, en una pantalla de televisión. Entonces, hasta vos no verlo, no podés saber qué tan bueno o qué tan malo es. La gente quedó encantada, mucha gente directamente, está bien, lo juegan un poco con 3D y no juegan nunca más. En mi caso siempre todo lo que sea 3D lo juego en 3D, me encanta, no me molestan los ojos. Pero bueno, me pareció interesante mencionar esto, ¿no? De que es una consola que para mí el interés en ella va a ir cada vez en aumento. Y consideren también el hecho de que la Switch vendió 150 millones, la 3DS no llegó a eso, pero ni por lejos. Entonces vos tenés un stock mucho menor de 3DS, ¿sí? Flotando ahí en el mundo. De las nuevas que quedan, obviamente quedan mucho menos que las usadas. Y de las usadas que quedan, hay muchas que están flasheadas. Y hay gente que busca su 3DS nueva sin toquetear. Como pasa con todas las consolas, ¿no? Entonces, y también de las que se venden de segunda mano, tenés muchas que están hechas bolsa. Eso ya te deja una especie de stock, de stock menor de 3DS potables en buen estado para consumir. Pero ya les digo, hay pocas 3DS comparado obviamente a Switch. Y por eso también a veces salen más que una Switch. Es súper entendible eso. Súper entendible. Y la experiencia que te da una 3DS no es la misma que te da una Switch para nada. Eso lo puede decir cualquier persona que tenga ambas consolas o que por lo menos haya probado ambas consolas. No es la misma experiencia. Entonces, bueno, nada, un video que se me hizo bastante largo. Yo lo que quería que sea más corto. Pero no quería dejar de pasar esto, ¿no? El tema de los precios de 3DS, de qué se puede esperar, de por qué, de teorizar sobre por qué puede ser ese precio. Porque siempre está, ¿no? El querer salvarse uno y también es mucho más fácil ponerle precio a lo que vende el otro que a lo que vende uno, ¿no? También es cierto, ¿no? Como comprador uno quiere pagar un precio menor, pero como vendedor también quiere sacar una mayor tajada. Pero me parece que está bueno analizar eso y pensar los por qué. Así que nada, te dejo con este video y con la pregunta. ¿A vos por qué te parece que suben los precios de 3DS? ¿Te parecen que están altos? ¿Te parecen que podrían subir más? ¿Te parecen que están bajos? ¿A qué otra razón o teoría le achacás este tema de los precios? Te mando un saludo.